Hola a todos, mi nombre es Laura. Em, Hoy voy a hablarles acerca de los ángeles en el Antiguo Testamento. Si tienen preguntas a lo largo de la exposición, las pueden hacer sin ningún problema. Vamos a tratar cuatro puntos diferentes. El primero son los seres espirituales del Antiguo Testamento. Luego vamos a hablar de los roles de esos seres espirituales, la relación que tienen con Dios y la importancia de la fe. El primero, tipos de seres espirituales. En la Biblia se mencionan tres tipos de seres espirituales. Están los ángeles, los querubines y los serafines. Cada uno de ellos cumple una función sin que sean como categorizados unos mayores que otros. Simplemente tienen funciones diferentes. No tienen jerarquía, como lo decía, y son llamados también como los elevados, los santos, los poderosos o como un ejército, dependiendo pues del contexto en el que se mencionan y de pues la tarea para la cual eran enviados. En algunas ocasiones solo se aparecían, llevaban un mensaje, en otras peleaban. Y en otros se usaban para describir como la magnitud del poder de Dios en comparación de un ser más eh, pequeño o inferior, los roles de los ángeles. Em, de acuerdo con el video que vimos para la exposición, dice que ellos son mediadores entre Dios y el ser humano, es decir, que son como la expresión de lo divino con lo humano. ¿Qué quiere decir? Que por lo general cuando aparecían era porque había algo sobrenatural. Por ejemplo, cuando Manoah fue a tener el hijo que quedó mudo, fue por noticia de un ángel. Cuando el papá de Juan supo que iba a tener un hijo, fue por noticia de un ángel. Cuando José supo que iba a tener un hijo, fue por noticia de un ángel. De manera que por lo general es para enviar mensajes y dar noticias. Relación con Dios. Son intercesores. Ya habíamos dicho que son mediadores. Funcionan también como manifestaciones de Dios sin que Él se muestre físicamente. Por ejemplo, en la historia de Lot dice que habían dos hombres de buen parecer. Ese no era Dios, eran los ángeles que Dios había enviado para dar el anuncio de que la ciudad iba a ser destruida. Son enviados porque Dios mismo no se manifiesta, sino que manda la noticia, le manda a decir con ellos. Y son para servicios específicos. Sí. Camila tiene una pregunta. Hola, yo quisiera preguntar si, pues de acuerdo con lo que acabas de decir, los ángeles tienen como autonomía, pues para actuar. Ellos reciben órdenes específicas porque fueron creados para servir. De manera que la autonomía que tienen está como subyugada a la autoridad de Dios. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en la historia del papá de Juan, resulta que llegó el ángel Gabriel y le dijo, mira, vas a tener un hijo. Y él dijo, pero si mi esposa pues ya está viejita. Y entonces le dijo, pues como usted no me creyó, pues lo voy a dejar mudo hasta que el hijo nazca. Ese es un tipo de autonomía. ¿Por qué? Pues porque a él no lo mandaron a dejar que el otro estuviera mudo, sino que como él no creyó, el ángel decidió que se iba a quedar mudo hasta que eh, el niño naciera. Esa es una clase de servicio específico que fue dejar esa noticia, porque esa noticia él no se la dio como a todas las mujeres de la tierra, sino solo a él, que era el sacerdote. Ah, ok, gracias. Y vamos con la última. Se destaca que los ángeles son seres inferiores a Dios y actúan como mensajeros y servidores de su voluntad. Ahí está lo que yo decía. Esa autonomía está subyugada a la voluntad de lo que Dios los quiere que sea. Y no deben ser adorados ni deben ser objeto de oraciones directas. ¿Qué pasa? Que el pueblo de Israel siempre luchó con la idolatría. Entonces, la lucha que tenían era como que cualquier cosa que parecía sobrenatural, pum, lo adoraban. Y hacían imágenes. Entonces, Dios, pues era como muy cauteloso con las manifestaciones que tenían los ángeles, porque el pueblo de Israel, por la influencia que tenía de los pueblos de alrededor, eran muy dados a la idolatría. De manera que, pues, él siempre, como que siempre había esa lucha entre solo hay un Dios y los dioses que ellos querían adorar. Por eso la Biblia, de acuerdo a lo que decía el video,
menciona que hay dioses. Entonces en Salmos dice como que es el mayor entre muchos dioses. Pero es porque el pueblo de Israel ya estaba acostumbrado a tener como un catálogo de otras divinidades y en ese catálogo metieron pues, al Dios de Israel. Entonces lo equiparaban. Y de esa manera, pues por eso siempre Dios como que trataba de luchar como que yo soy el único Dios o solo no adoren a mí o no hagan imágenes de otros dioses. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta? Si no hay preguntas. No, todo muy claro, muchas gracias. Bueno, con con este slide ya terminamos. Dice, los seres espirituales son parte integral de la fe y la cosmología presentada en el Antiguo Testamento, mostrando la interacción entre lo divino y lo terrenal. En todas las manifestaciones que hubo de ángeles en el Antiguo Testamento pasaba algo que no era común, siempre. Entonces había un mensaje que no estaba dado antes, había una noticia que sorprendía a las personas. Ay, que le tengo una pregunta. Sí, cuéntanos, Carlos. Hola, Laura, una pregunta. ¿Existe alguna diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento sobre el papel de los ángeles? Pues la naturaleza de los ángeles, como hemos visto hasta ahorita, hay, pues los atributos son como ser enviado, ser intercesor y hay servicios específicos. Resulta que en el Antiguo Testamento se usaban para dar noticias, incluso para pelear. Y en el Nuevo Testamento, cuando habla de los ángeles, habla de casos específicos, como por ejemplo dar la noticia de que alguien iba a nacer, o de dar un mensaje específico, por lo que la naturaleza de ellos no cambia entre un testamento y el otro. La tarea sigue siendo la misma. ¿Respondí tu pregunta? Gracias. Sí, gracias. Bueno, entonces, esa interacción entre lo divino y lo terrenal, como que de cierta forma, como que preparaba el camino para algo más grande, por ejemplo. Cuando María se enteró que iba a ser pues, la mamá de Jesús, ahí ya el ángel está anunciando que había algo muy importante que iba a marcar la historia. Cuando el papá de Sansón, que es uno de los jueces de Israel, supo que iba a tener un hijo, ese juez iba a cambiar la historia de cierta manera. Entonces, esa interacción entre lo divino y lo terrenal viene acompañada de una noticia que transforma la historia más adelante. Con este punto de la exposición ya terminaríamos. No sé si tengan alguna otra pregunta o algo que no haya quedado claro hasta ahora. Sí, tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Me puede explicar ese versículo que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende? El ángel de Jehová, esa expresión el ángel de Jehová también funcionaba como para explicar que Dios estaba presente, porque como Dios no era algo tangible, y ellos habían tenido experiencias con ángeles, como que, ay, se apareció el ángel de Jehová, o el ángel le dijo, o el ángel peleó. Entonces adoptaban esas expresiones literarias para decir que la presencia de Dios estaba alrededor de las personas y las defendía, como en Salmos. Esa expresión el ángel de Jehová, pues no es que solo haya un ángel, sino que es la presencia de Dios como manifiesta. ¿Alguna otra? ¿No? No, muchas gracias. Bueno, con esta ya terminaríamos la exposición. Muchas gracias a todas por participar y nos vemos después. Gracias.